Los tratan como animales. Les dan comida a migajas y los humillan diariamente. Si el infierno es el peor sitio que una persona puede ir, es porque no ha vivido lo que están pasando los 21 integrantes del grupo de los 300. Ya que luego de ser capturados y movidos a una prisión en las Islas Marianas, los guardias se han encargado de hacerles pagar cada uno de sus pecados. ¿Hasta dónde han escalado las torturas? Cuando los helicópteros sobrevolaron las aguas del Pacífico, lo último que se escuchaba en su interior era el rechinar de los grilletes. Los 21 integrantes del grupo de los 300 iban sentados en silencio, esposados de pies y manos, cabizbajos. No era miedo lo que los dominaba, era incertidumbre. Habían escuchado rumores, claro. Decían que si te llevaban a las Islas Marías después de una captura tan mediática, lo que te esperaba no era una celda, sino un castigo. Y ahora, al ver que el helicóptero comenzaba su descenso sobre el islote rodeado de selva y concreto oxidado, entendieron que nada de eso eran exageraciones. La prisión de las Islas María llevaba años reactivada en secreto. Oficialmente era un sitio de reeducación, pero lo que ocurría entre esos muros era cualquier cosa menos eso. La llegada de los 21 no fue discreta. Apenas los bajaron del helicóptero con los ojos vendados. Los agentes del penal ya estaban formados. No eran custodios comunes. Eran hombres endurecidos por años de guerra contra el narco. Algunos incluso ex policías con cuentas pendientes contra el grupo criminal al que pertenecían los recién llegados. La bienvenida fue brutal. Uno a uno los hicieron avanzar por un pasillo de tierra, bajo el sol ardiente, mientras los guardias los esperaban con bastones de acero, toletes y botas pesadas. Las órdenes eran claras. Queremos que sepan que aquí no tienen nombre, solo número. Y el número no habla, no grita, no ordena, solo obedece. Y ahí comenzó todo. El primero en caer fue el Panda, un sujeto fornido con más cicatrices que tatuajes. A pesar de su corpulencia, bastaron 2 toletazos bien dados para hacerlo sangrar. «Bienvenido a las Marías, cabrón», le gritó uno de los custodios mientras lo arrastraban por la camiseta rasgada. Después siguieron los demás. Nadie fue perdonado, ni el más joven ni el más viejo. Uno incluso vomitó por los golpes recibidos antes de llegar a su celda. Las celdas eran húmedas, sin ventilación, sin colchón. Apenas una losa de cemento y un balde oxidado. No había luz. Solo una rendija alta por donde entraba el sol por minutos. Como si el castigo también fuera medir el tiempo a través del calor. Las ratas se movían sin miedo. Y el agua para beber venía en un envase sin etiquetar, que más parecía cloro diluido. Los días siguientes no fueron mejores. En la madrugada, los despertaban con baldes de agua fría y gritos. Algunos ni siquiera dormían bien porque sus cuerpos aún dolían de la golpiza inicial. Pero no importaba. Al sonar el silbato, todos tenían que salir a una plancha de cemento bajo el sol y arrodillarse. Así durante 3 horas sin moverse. Si alguno se desmayaba, lo mojaban con agua sucia para reanimarlo y volvía a arrodillarse. Los custodios habían establecido un sistema de humillación rotativo. Cada día, 2 de los 21 eran elegidos para el juego. Eso significaba ser expuesto frente a los demás mientras les hacían cargar costales de arena, arrastrar cadenas oxidadas o limpiar letrinas con cepillos de dientes. Si se quejaban, los golpeaban con una regla metálica. Si lloraban, los obligaban a repetir frases como «soy basura», «no soy nadie», «no merezco respeto». Todo esto mientras eran grabados. «Esto no es una cárcel», decía uno de los custodios con tono burlón. «Esto es el lugar donde uno viene a pagar por todo lo que hizo afuera. Aquí no hay abogados. Aquí no hay derechos humanos. Aquí está Dios y nosotros». A los 3 días, el Calambres comenzó a perder la razón. Lo encontraron hablando solo en su celda, arañando las paredes con las uñas. Le dieron una pastilla sin nombre. Al siguiente día no habló, solo babeaba. Nadie preguntó por él. Era parte del proceso.
Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que viene es mucho más oscuro. Y es que, después de la paliza, la humillación y el hambre vino lo peor, el olvido. Nadie preguntaba por ellos, nadie los visitaba, nadie reclamaba. Eran un grupo que alguna vez sembró terror en el norte del país, y ahora ni los noticieros les daban seguimiento. Eso los quebraba más que cualquier toletazo. Su arrogancia, su fama, su nombre, ya no valían nada. Los guardias lo sabían y jugaban con eso. Un día pusieron en la radio del penal un noticiero donde hablaban del nuevo líder del cártel, alguien que había tomado el control luego de que los 300 cayeran. Miren, ya ni los extrañan, dijo un custodio mientras comía frente a ellos un plato caliente de frijoles con carne. Ya ni sus madres los mencionan, ya los enterraron, pero vivos. La comida era otro castigo. Un día les daban una tortilla con sal, otro día arroz frío con agua sucia. Algunos comenzaron a adelgazar de forma alarmante. Sus rostros se hundían, sus cuerpos temblaban, y sus manos ya no podían ni sostenerse entre ellas. Uno intentó tragarse un clavo oxidado, quizás por locura, quizás por desesperación. Lo sacaron y lo arrastraron hasta la enfermería, donde solo le dieron una inyección sin explicación. Volvió sin voz. Y pese a todo eso, los castigos no eran siempre físicos. A veces eran más sutiles, más crueles, como cuando los hacían formar desnudos, bajo la lluvia, mientras cantaban el himno nacional, o cuando los encerraban durante 24 horas en un cuarto sin luz, con un altavoz que repetía sus nombres completos una y otra vez junto con sus crímenes. ¿Qué se siente ser olvidado por tu propio cártel?, les preguntaban con tono sarcástico. El silencio era la única respuesta que se permitían. Una mañana, justo antes del amanecer, los hicieron formar con los ojos vendados. El sonido de una hélice de helicóptero se escuchaba a lo lejos, pero ninguno sabía si era real o si era parte de alguna estrategia para quebrarles la mente. Los pusieron en fila y los hicieron caminar uno por uno sobre una alfombra de grava puntiaguda. El castigo no era solo por disciplina, era una demostración de que ahí ya no eran hombres, sino carne que obedece. Uno de ellos, apodado el Menudero, tropezó y cayó de rodillas. El guardia que estaba detrás de él le gritó: ¿te cansaste, patrón? ¿Dónde están tus camionetas blindadas ahora? Lo obligaron a arrastrarse el resto del camino. A cada movimiento, la grava se le incrustaba más en la piel. La rutina se repetía cada día con pequeñas variaciones, pero la tortura no perdía fuerza. A veces los dejaban sin agua hasta por 30 horas. A veces los obligaban a limpiar los baños de los custodios con las manos. Pero lo peor fue cuando los dividieron en grupos de 7 y los encerraron en celdas minúsculas, sin ningún espacio para recostarse. Estaban obligados a turnarse para dormir de pie. Las noches en la isla eran húmedas, oscuras y desesperantes. El viento soplaba entre las rendijas de las celdas como un susurro burlón, y aunque parecía imposible, siempre había espacio para más humillación. Una madrugada, a uno de ellos le hicieron escribir una carta ficticia a su madre, diciéndole que estaba bien, que lo trataban con dignidad y que pronto saldría libre. Luego le pegaron en la pared de su celda, como recordatorio de lo que jamás volvería a tener. Cada mañana traía una nueva forma de doblegarlos. El tartamudo, uno de los más jóvenes, fue forzado a cantar corridos del cártel frente a los custodios. Cada vez que se equivocaba o tartamudeaba, le escupían agua con vinagre en la cara. Una vez terminó de cantar, lo obligaron a besar el piso y decir que se arrepentía de todo. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos después de eso. Era como si le hubieran arrancado el alma. La comida no mejoraba. Un día les sirvieron lo que parecía sopa, pero al fondo del plato encontraron cucarachas flotando. Algunos no tuvieron más opción que comerla. Otros vomitaron. Y los que se negaron fueron encerrados 48 horas sin alimentos. Aquí la lección es sencilla, les decían: comes mierda o no comes nada. Uno de los más antiguos del grupo, el licenciado,
había sido jefe de sicarios. En su momento, los periodistas temían mencionar su nombre. Ahora era solo un hombre encorvado que temblaba al escuchar pasos por el pasillo. Lo usaban como ejemplo. Lo ponían frente a los demás y lo obligaban a contar cada semana cómo asesinó a sus víctimas. Si intentaba omitir detalles, le ponían electricidad en los dedos. Después de eso, hablaba sin que le preguntaran. Y así el miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en la única forma de vida. A la tercera semana, uno de ellos intentó escapar. Se llamaba Cristóbal, pero todos lo conocían como el 22. Era flaco, hábil, y había trabajado de guía en las sierras antes de ser reclutado por el grupo. Aprovechó un descuido en la lavandería, saltó por una barda y corrió hacia la costa. Nadie supo cómo lo logró, pero los sensores lo detectaron. 28 minutos después lo regresaron arrastrando, con los tobillos dislocados y la cara bañada en sangre. No dijeron una sola palabra, solo lo colgaron de las muñecas durante 4 horas bajo el sol. Después lo soltaron. Nadie volvió a mencionar su nombre. Lo que más dolía no era el hambre, ni los golpes, era el olvido. Antes, cuando caía alguien del cártel, llegaban abogados, llegaban amenazas, llegaban maletines con dinero. Aquí no, aquí solo había silencio. La radio no mencionaba sus nombres, sus familias tampoco, ni un sobre, ni una visita, ni una carta. Era como si nunca hubieran existido. Y eso los destruía más que cualquier tortura. A uno de ellos, apodado el Coreano, le dejaron una foto vieja en su celda. Era de su hija. La imagen tenía sangre seca en una esquina, como si lo hubieran arrastrado. No sabían si era real o un montaje, pero desde ese día no volvió a hablar. Se quedó mirando la pared por días. Alguien dijo que por las noches lo escuchaban llorar bajito. El comandante del penal, un exmilitar retirado, les repetía siempre la misma frase cada semana. Aquí no castigan por lo que hicieron, aquí castigan por lo que eran. Aquí se quiebra el nombre, la memoria y la historia. A la cuarta semana, uno de ellos escribió con su sangre en la pared: "Perdónenme", pero nadie supo si era a su familia, a Dios o a sí mismo. Para ese punto, las personalidades más fuertes ya estaban rotas. Ya no hablaban entre ellos, ya no se miraban, ya no se defendían. Había un silencio colectivo que lo decía todo. El miedo se había convertido en resignación. Uno de los guardias comenzó a grabar con su celular. Tenía una especie de serie clandestina. Los fantasmas del cártel, le decía. Grababa sus caras, sus movimientos lentos, sus pies encallecidos, su ropa podrida. Planeaba vender esos vídeos, o simplemente subirlos a foros de tortura en la Deep Web. Nadie se lo impediría. Al contrario, otros guardias aplaudían su creatividad. Y mientras tanto en la ciudad nadie preguntaba por ellos. Los diarios hablaban del nuevo capo. Las autoridades presumían que el grupo estaba desarticulado. Y sí, lo estaba. Pero no por juicio justo. Lo estaba porque en esa isla, cada día que pasaba era una sentencia invisible de muerte. Quedaban aún 18. 3 habían sido retirados del grupo y nadie sabía si estaban vivos o muertos. Uno había perdido la vista por un golpe mal dado. Otro ya no caminaba. Pero todos, sin excepción, habían dejado de ser lo que eran. ¿Será que realmente estaban haciendo lo correcto? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. A la quinta semana, lo que antes era miedo se convirtió en un eco interno. Ya no gritaban cuando los golpeaban. Ya no rogaban cuando los obligaban a desnudarse en fila para recibir el baño con mangueras de agua helada mezclada con cloro. Ya no reaccionaban cuando los esposaban en cruz a las rejas, con los pies descalzos sobre grava caliente. Simplemente estaban. Era como si se hubieran convertido en parte del mobiliario. Los 18 que quedaban apenas conservaban el nombre entre ellos. En su lugar, los custodios usaban números pintados con aerosol en la espalda. Y si alguno decía su apodo en voz alta, recibía como castigo una bolsa de tela en la cabeza por 3 horas bajo un sol inclemente.
El abuelo, que tenía más de 50 años y había sido uno de los fundadores del grupo, fue obligado a cantar cumpleaños feliz a gritos a una rata muerta que le colocaron frente a su celda. El guardia, riendo, le dijo: para que aprendas a celebrar lo que queda de ti. Esa noche lo escucharon rezar, y al día siguiente amaneció en posición fetal, con los dedos de las manos enterrados en la tierra como si buscara aferrarse a algo que ya no existía. La locura llegó sin previo aviso, como el viento. Uno de ellos comenzó a escribir mensajes en su piel con pedazos de vidrio que encontraba en los rincones. Dios no está aquí, se tatuó en el muslo. Otro se comió un pedazo de jabón. Decía que quería purificar su alma por dentro. Cuando vomitó sangre, los guardias se limitaron a mirar y a decir: ese tiene más aguante que tú. Los juegos se volvieron más crueles. Les daban un solo pan duro y les obligaban a pelear por él. Quien lo ganara debía comérselo mientras los demás observaban. Si compartía, lo golpeaban por romper la regla del mérito. En una ocasión, al grillo lo colocaron en el centro del patio con un collar de perro. Le hicieron caminar en 4 patas mientras ladraba. Cada vez que se detenía, le tiraban piedras. Era parte de un castigo inventado por un nuevo custodio, un exmarino con traumas evidentes, el cual solía decir: ellos nos hicieron enterrar amigos, ahora van a tener que enterrar su propia humanidad. En medio de todo esto, llegó un rumor. Uno de los jefes del penal sería sustituido por una comisión que evaluaría los derechos humanos en las Islas Marías. Ese día, a todos les dieron pan dulce, café caliente y ropa limpia. Los sacaron al patio, los alinearon y les dijeron que si alguien hablaba, las consecuencias serían peor que cualquier castigo anterior. Pero nadie vino. Todo fue una farsa, una prueba, una trampa. Y como castigo por creer que algo podía mejorar, los metieron a un túnel sin luz durante 2 días. Les llamaban las entrañas de la isla. No había ventilación. No había espacio para sentarse. Solo humedad, olor a orina y el miedo de no saber si los volverían a sacar. A la salida, uno de ellos ya no hablaba. Otro solo temblaba. El tercero se desmayó frente al corredor y fue arrastrado por 2 custodios como si fuera un saco de papas. Y lo más aterrador fue que ya nadie lloraba. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque esto apenas roza la superficie de lo que pasó en esa isla. Para entonces, la prensa ya se había olvidado de ellos, pero dentro de la prisión la crueldad no se tomaba descansos. Los guardias habían empezado a jugar con fuego literalmente. Encendían papeles y los aventaban a las celdas. Si alguno gritaba, era catalogado como rebelde. Si no lo hacía, al día siguiente lo obligaban a quemar con cigarro la inicial de su apodo en el brazo. Para que recuerdes quién eras, porque ya no lo eres, les decían. Al topo, que había sido uno de los más temidos por su historial de decapitaciones, lo encontraron llorando en posición fetal, abrazado a una fotografía de un perrito que alguien, quizás por error, había dejado caer en su celda. No era su mascota, no era su familia, pero era algo que no lo golpeaba, y eso ya era demasiado. Los días eran eternos, las noches insoportables. Algunos comenzaban a ver sombras, a hablar solos, a rezar en voz baja a dioses que ya no recordaban cómo se llamaban. Y mientras eso pasaba, el resto de los presos, los comunes, los que estaban por robo o extorsión, miraban todo desde lejos. Ellos sabían que los 300 ya no existían. Solo eran un grupo de espectros con uniforme beige y mirada hueca. Una mañana sin aviso los sacaron de las celdas. Esta vez no hubo golpes, no hubo gritos, solo silencio. Uno de los jefes del penal los miró, de arriba a abajo, y dijo: hoy no habrá castigo físico. Hoy van a tener que escribir su confesión completa. Todo lo que saben, quién los entrenó, quién los mandó, quién quedó allá afuera. Y les dieron papel y lápiz, pero la hoja era tan blanca que parecía burlarse de ellos. Algunos escribieron, otros no sabían qué poner. Uno rompió el papel con los dientes, otro se orinó encima. Solo 2 entregaron algo coherente, y el resto solo garabateó trazos sin sentido.
Esa misma noche se escucharon gritos desde la torre norte. Uno de los custodios fue encontrado muerto con la garganta cortada, y aunque todo indicaba que había sido un ajuste de cuentas entre custodios, usaron el hecho como excusa. Los 18 fueron alineados, golpeados uno por uno con un tubo y encerrados sin agua ni comida durante 72 horas. La tortura no necesitaba justificación, solo necesitaba excusas. La isla no tenía calendario. Los días se contaban en palizas, en sangrados, en cicatrices nuevas. Algunos marcaban las paredes con uñas o piedras. Uno intentó tatuarse una cruz con un clavo oxidado, pero solo logró infectarse. ¿Realmente esto era humano? ¿O tal vez era excesivo? Al cumplir el segundo mes, quedaban solo 14. Nadie sabía si los demás habían muerto o simplemente habían sido trasladados a una parte más profunda del penal. Uno de los internos, apodado el Monstruo, que había sido considerado uno de los más sádicos del grupo, ahora pasaba las noches abrazado a una piedra que había tallado como una cara. Le hablaba, le contaba secretos, juraba que lo escuchaba responder. Nadie se atrevía a corregirlo. Estaba más cuerdo él que los demás que ya no hablaban. Los cuerpos de los 14 eran una mezcla de hueso, piel agrietada y mirada perdida. La ropa hecha jirones no se cambiaba desde hacía semanas. Dormían sobre costales mojados o directamente en el piso. Las uñas estaban negras, los dientes rotos, y sin embargo cada mañana los formaban como si aún quedara algo que pudieran perder. En una de esas formaciones, el comandante del penal se acercó a uno de ellos, el Brando, y le susurró al oído: «Hoy decidimos que te vamos a soltar». Por un segundo, un rayo de esperanza cruzó su mirada, pero entonces el custodio se alejó y se agregó: «Solo que no dijimos cuándo, ni modo». Ese día lo encerraron en una caja metálica sin ventilación. 4 horas después lo sacaron desmayado, deshidratado, casi ciego. Lo bañaron a manguerazos, lo sentaron frente a los demás y lo obligaron a decir su número. No su nombre, solo su número. 112, dijo con la voz quebrada, y todos supieron que no había vuelta atrás. El que alguna vez fue temido por regiones enteras, ya no era ni una sombra, era una cifra. Los días siguientes, los custodios comenzaron a mostrar rostros nuevos. Se rumoraba que venía un cambio de turno, una rotación de personal. Pero antes de irse querían dejar huella, así que durante 3 noches organizaron una celebración. La primera noche les dieron cigarrillos, pero mezclados con papel de excremento seco. El que se quejara recibía una paliza. La segunda noche los obligaron a bailar corridos que hablaban de su cártel. Y la tercera noche, los formaron a todos frente a una pantalla improvisada, donde pasaron imágenes de los nuevos líderes del narco celebrando bodas, viajes, lujos. «Miren cómo sigue el negocio sin ustedes», les dijeron. Y luego solo los hicieron aplaudir. Uno de los reclusos escupió en el suelo como señal de rebeldía. Lo arrastraron fuera. Regresó a las 3 horas con una costilla rota y el rostro irreconocible. No volvió a hablar desde entonces. Poco a poco, algunos comenzaron a aceptar que jamás saldrían. Otros simplemente dejaron de esperar. El silencio se volvió una constante, un vacío. A veces pasaban horas sin que nadie hiciera un solo ruido, ni un murmullo, ni una tos, como si hasta la respiración fuera un acto que merecía castigo. Un custodio nuevo, joven y con voz pausada, solía pasar frente a las celdas leyendo versículos bíblicos, pero no para dar consuelo, sino para reforzar la idea de que todo lo que les estaba ocurriendo era justo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, recitaba mientras lanzaba agua sucia entre los barrotes. Ustedes cosechan lo que sembraron con sangre. Una madrugada, la isla fue azotada por una tormenta eléctrica. El generador falló. Todo quedó en oscuridad y durante horas, los gritos fueron lo único que rompió el silencio. No eran de miedo, eran de desesperación, de alucinación, de voces internas que por fin encontraban salida. Uno decía que lo venían a buscar sus víctimas. Otro aseguraba que la Virgen lo abrazaba. Uno más reía sin control. Al volver la luz, 2 de ellos estaban inconscientes.
Uno tenía espuma en la boca. El otro apretaba el aire como si fuera el cuello de alguien. Al día siguiente, uno más fue sacado del penal. El resto ya ni preguntaba a dónde lo llevaban. Si volvía, lo sabrían. Si no, mucho mejor. Una nueva regla fue impuesta. Por cada uno que muriera, el resto tendría que escribir su nombre 500 veces en la pared. Si alguno escribía mal, empezaban de cero. Algunos ya no sabían ni cómo escribir. Sus manos temblaban. Uno intentó hacerlo con sangre, cuando el lápiz se le rompió. El perico, uno de los últimos en caer capturado, comenzó a dibujar un mapa en la pared de su celda. No era de la isla, era de su casa. Según decía, aquí estaba mi cuarto, aquí la cocina, y aquí jugaba mi hija. Dibujaba con carbón, con barro, con saliva si hacía falta. Los guardias lo dejaban, tal vez porque ya no lo veían como un ser humano, tal vez porque entendían que ese dibujo era lo único que lo mantenía respirando. Pero nunca llegó una reubicación, nunca llegaron los helicópteros. Lo que sí llegó fue el olvido total. Los 11 fueron encerrados en un módulo apartado, sin contacto alguno con custodios. La comida se dejaba por una compuerta. El agua llegaba una vez al día. Nadie hablaba, nadie preguntaba, nadie respondía. Uno a uno fueron enfermando, uno a uno fueron desapareciendo. No hubo funerales, no hubo reportes. Pasaron meses, hasta que una nueva administración llegó a las Islas Marías. Una comisión de derechos humanos fue enviada. Se reportaron las condiciones, las violaciones, los abusos, pero no encontraron a nadie. Los módulos estaban vacíos. Solo había ratas, moho y paredes cubiertas de números y frases como: ya no sé quién era. Dios nos olvidó aquí. Fui parte de los 300. Ahora no soy nada. Algunos documentos filtrados hablan de una operación silencio, una directiva interna para desaparecer sin dejar rastro a ciertos elementos considerados de riesgo extremo. Otros decían que fueron trasladados en barco durante la noche a una base clandestina. Pero lo cierto es que los 21 integrantes del grupo de los 300, de ellos, ninguno volvió a ser visto. Ninguno fue registrado como muerto. Ninguno tuvo juicio. Ninguno tuvo abogado. Simplemente se borraron.